Hola chicos, en la clase de hoy vamos a aprender a realizar una segunda operación que se puede realizar con los polinomios. Esta se conoce como la resta de polinomios, así que vengan conmigo. El día de hoy vamos a hablar sobre la resta de polinomios. Lo importante en la resta de polinomios o para restar dos polinomios, lo que nos interesa es utilizar la propiedad que se conoce como el elemento opuesto. El elemento opuesto es una propiedad que se ve dentro de la adición o suma de polinomios que es de suma importancia. Para restar dos polinomios lo que hacemos es convertir el segundo polinomio, específicamente el que se está restando, en su elemento opuesto. Esto quiere decir agarrar y cambiar cada uno de los signos. Pero antes de eso, para no adelantarnos, lo que vamos a hacer o con lo que vamos a comenzar es con la resta de monomios. Tenemos un monomio, otro monomio y vamos a realizar la resta al igual que como hicimos con la suma. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 2 y de este lado tenemos el ejemplo 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la resta de cada uno de esos monomios. Vamos con el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, como podemos ver, tenemos dos monomios que son semejantes. ¿Por qué razón? Porque tienen las mismas variables. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero la resta de 4x a la 3 menos 2x a la 3. ¿Qué debo hacer? Debo colocar la misma variable y restar los coeficientes, al igual como si se estuviera haciendo una resta común y corriente. 4 menos 2 es 2. Y esta es la respuesta. Vamos con el segundo. Tenemos que distinguir si son monomios y si son monomios semejantes. ¿Son monomios semejantes? Sí. Tenemos un primer monomio, un segundo monomio. Tienen la misma variable. Eso quiere decir que yo puedo hacer la resta, que es la operación que tenemos aquí. Coloco la misma variable, se conserva la variable, que es y cuadrado, y digo 8 menos 3 sería 5. Y aquí tenemos otro resultado. Este tercer ejemplo es de suma importancia porque son monomios que tienen dos variables, x al cuadrado y y. Si notamos, son monomios semejantes, tienen las mismas variables. Entonces, de esta manera, se conserva las variables y resto, porque es la operación que tenemos, los coeficientes. 10 menos 5 es 5. Tenemos que estar claros que este es el procedimiento que se sigue para hacer la resta de monomios. Para la resta de polinomios ya el caso es distinto o el procedimiento es totalmente distinto. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. En este ejemplo vamos a trabajar lo mismo que en el ejemplo anterior, que era la resta de polinomios. Como lo dijimos anteriormente, para realizar la resta de polinomios vamos a hacer algo parecido a la suma, pero tomando en cuenta una propiedad que se conoce como el elemento opuesto. Entonces, vamos al ejemplo. El ejemplo nos dice, vamos a restar el polinomio a de x menos el polinomio b de x. Tenemos el polinomio a de x, tenemos el polinomio b de x, pero ocurre lo siguiente. Para realizar la resta, nosotros debemos escribir esto de otra manera. Nosotros podemos escribir la resta como una suma de dos polinomios, un polinomio más el elemento opuesto del otro polinomio, que es esto que tenemos acá. Si nosotros queremos regresar a lo anterior, simplemente se hace la multiplicación de los signos. Más por menos, menos. Y nos queda la misma expresión. Nosotros podemos decir que la resta es una suma. Y lo único que debemos hacer es cambiar los signos del otro polinomio como tal. Entonces, la resta la podemos escribir como una suma de un polinomio con el elemento opuesto del otro polinomio. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos el polinomio a de x, que está conformado por menos 3x, más 5x cuadrado, menos 2x a la 3, más 5, este es el polinomio a, con él no hacemos nada, él se queda igual. Pero con el polinomio b de x ocurre otra cosa. Tenemos el polinomio b de x que está compuesto por 3x al cubo, menos 2, más 3x cuadrado, menos 2x. Como nosotros vamos a hacer la resta de a de x menos b de x, eso lo podemos escribir como una suma, pero con el elemento opuesto de este polinomio. Eso quiere decir que este polinomio debemos cambiarle los signos a cada uno de sus sumandos, a cada uno de sus términos. Eso quiere decir que el polinomio opuesto a b de x, eso quiere decir menos b de x, sería 3x al cubo, pero con signo contrario. Si es positivo, negativo. Menos 2 más 2
signo contrario. Más 3x cuadrado, menos 3x cuadrado. Y por último, menos 2x más 2x. El elemento opuesto, el polinomio opuesto. Simplemente se cambian los signos. De esta manera, si ya tenemos el polinomio opuesto a b de x, podemos hacer la suma. Y esa suma va a corresponder al resultado de la resta de estos polinomios. ¿Qué sucede? Si ustedes recuerdan lo que realizamos en la suma, nosotros debemos ordenar estos polinomios de igual forma, o de manera creciente o de manera decreciente, para poder notar cuáles son los términos semejantes y poder realizar la operación. Vamos con el primero. Para realizar esto, vamos a ordenar ambos polinomios de manera decreciente. Eso quiere decir colocar desde el más alto exponente hasta el más pequeño. Vamos. Menos 2x al cubo. Colocamos menos 2x al cubo. Estamos ordenando. Más 5x cuadrado. Más 5x cuadrado. Menos 3x. Menos 3x. Más 5. Ya tenemos el primer polinomio ordenado. Vamos con el segundo. Aquí hay que estar pendiente. Cuando hablamos del segundo, no hablamos de b de x, sino hablamos de el opuesto, el elemento opuesto, menos b de x. Porque vamos a realizar una suma. Menos b de x ordenándolo sería menos 3x al cubo. Menos 3x al cubo. Menos 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado. 2x y 2. Y aquí ya tenemos los polinomios ordenados. Lo podemos hacer mediante una suma, siempre y cuando se haga término a término. Término semejante con término semejante. Eso quiere decir que para obtener el resultado hacemos 5 positivo, 2 positivo, 5 más 2, 7. Menos 3 más 2, menos 1, menos 1x o menos x. 5 menos 3, 2, 2x cuadrado. Y por último, menos 2x a la 3, menos 3x a la 3, menos 5x a la 3. Y este es el resultado de nuestra resta de polinomios que la hicimos mediante el elemento opuesto del segundo polinomio, que nos permite escribir la resta como una suma. Ahora vamos a realizar el tercer ejemplo, que también tiene que ver con algo que es importante, que son los polinomios que tienen dos variables, polinomios con dos variables. Vamos a hacer un ejemplo parecido a lo que hicimos en la suma, pero ahora con la resta. Tenemos dos polinomios de dos variables, a de xy, b de xy, y yo quiero la resta de a de xy menos b de xy. La resta, como lo hicimos en el ejemplo anterior, se puede escribir como una suma. ¿Una suma cómo? Una suma del primer polinomio con el elemento opuesto o el polinomio opuesto al segundo polinomio. Eso quiere decir que yo esta resta a de xy menos b de xy la puedo escribir como la suma de a de xy más el elemento opuesto de b de xy, como una suma. Entonces tenemos el primer polinomio que está conformado por menos y más 2x al cuadrado, y más 3x al cubo. Como pueden ver, hay dos variables. El segundo polinomio b de xy está 5x al cubo menos 3xy cuadrado más 5x cuadrado y más y al cubo. Si yo quiero hacer la resta, yo debo convertir el polinomio b de xy en su elemento opuesto. Esto que tenemos acá, en su elemento opuesto. Eso quiere decir agarrar cada uno de los sumandos, cada uno de los términos y cambiar su signo. Entonces vamos a comenzar con esto. 5x al cubo es positivo, lo coloco negativo, el elemento opuesto. 3x y cuadrado es negativo, lo coloco positivo. 5x cuadrado y es positivo, lo coloco negativo. Y por último, y al cubo, que es positivo, lo coloco negativo. De esta manera yo puedo hacer la suma de a de x menos b de xy, que es el elemento opuesto de b de xy. Bueno, para realizar la suma, lo que hay que hacer ahora es ordenar los polinomios. Aquí es un detalle importante y es cómo ordenar los polinomios de dos variables. Vamos a recordarlo. Una de las variables se ordena de manera decreciente de izquierda a derecha y la otra también de manera decreciente de derecha a izquierda. Eso quiere decir, vamos con el primero. Dice, comenzamos con la variable x. Distinguimos cuál es x, cuál es la que tiene mayor exponente, 3x al cubo. Colocamos 3x al cubo. Como es de manera decreciente, viene x cuadrado. Distinguimos si hay x cuadrado, si hay x cuadrado, entonces eso quiere decir que viene más 2x cuadrado y 2x cuadrado y. Después del x cuadrado vendría x. Eso quiere decir que si no tenemos x, vamos a completar el polinomio con 0x y cuadrado, porque este término no me afecta en nada al polinomio, debido a que 0 por esto es 0. Es como si no estuviera.
Y por último tenemos menos y, x al cubo, que es como si estuviera x a la 0. Si es como estuviera x a la 0, que es 1 por esto, es eso mismo, menos y, x al cubo. Vamos con el segundo, que es el elemento opuesto de b de x, y. Este que está acá, hay que ordenarlo. Primero comenzamos con x. Aquí tenemos de una vez menos 5x al cubo, menos 5x al cubo. Ahora vamos con x cuadrado, aquí está x cuadrado. Colocamos menos 5x cuadrado y, menos 5x cuadrado y. Viene con x a la 1, 3xy cuadrado, 3xy cuadrado. Y por último, menos y a la 3, como lo tenemos acá. De esta manera ya tenemos los polinomios ordenados, término a término, con términos semejantes, y así podemos realizar la suma de estos polinomios que corresponde a la resta, por ser el elemento opuesto. Para terminar, menos y al cubo, menos y al cubo, menos 2y al cubo. 0 más 3 es 3, 3xy cuadrado. 2 menos 5 es menos 3x cuadrado y, se conservan las variables. Y por último, 3 menos 5 menos 2x al cubo. De esta manera tenemos el resultado, que es un polinomio de dos variables, que corresponde a la resta de a de xy menos b de xy mediante una suma del primer polinomio más el elemento opuesto del segundo polinomio. Para concluir, vamos a recordar que hoy estuvimos hablando sobre la resta de polinomios. Cosas tan importantes e interesantes como cómo restar monomios y cómo restar polinomios que tienen varios términos. Algo que debemos recordar y que tienen que tener siempre presente es que existe una propiedad dentro de la suma de polinomios que se conoce como el elemento opuesto.